¿Os habéis preguntado alguna vez cuál es el coche que más gente compra en el mundo? Pues en este vídeo os traigo el coche más vendido en cada país en el año 2024. Obviamente no puedo traer todos los países porque son más de 200, pero he traído algunos de los países más conocidos de los que he encontrado datos. Comenzamos con África. En Marruecos, el coche más vendido en 2024 fue el Dacia Sandero, coche que en el año 2024 se vendió bastante en varios países de la zona. Seguimos con Angola, donde el Suzuki Swift fue el más vendido. En Argelia, el coche más vendido fue una furgoneta, la primera furgoneta del vídeo, una Fiat Doblò. El coche más vendido en Camerún fue la Toyota Hilux, una pickup que no se ve mucho por España y por Europa, simplemente por el hecho del formato de las carreteras y el alto precio de la gasolina. Lo bueno es que no solo fue la más vendida en Camerún, también fue la más vendida en Congo, en Nigeria y en muchos países más que no he puesto simplemente porque eran muchos. El coche más vendido en Egipto fue el Nissan Sunny, coche que de verdad no me suena haberlo visto en la vida. Será porque no he salido de España, pero no me suena nada. Con esto hemos acabado con África y pasamos a Asia y Oceanía. Comenzamos con Arabia Saudí, el país del petróleo, donde el coche que más se vendió fue el Toyota Yaris. En Australia el coche más vendido fue la Ford Ranger. Y en Nueva Zelanda lo mismo. El más vendido en China fue el eléctrico, o como me gusta a mí más llamarlo, lavadora con ruedas, BYD King, producto del mismo país, producto chino. En Emiratos Árabes Unidos fue el Nissan Patrol. En Hong Kong, el más vendido fue otra lavadora con ruedas más, el Tesla Model 3. En India, el más vendido fue el Tata Punch, producto nacional, ya que Tata es una marca de India. Este coche es un coche que a mí personalmente no me gusta, supongo que a los indios les gustará. El coche más vendido en Japón fue el Honda N-Box, el Honda Caja. Es como una caja, es como su propio nombre indica, N-Box, N-Caja. Personalmente, desde mi punto de vista, es un poco raro, la verdad, para ser un coche. En Corea del Sur, no en la otra Corea, porque como todos ya sabemos, no hay datos, el más vendido fue el Kia Sorento. Con esto hemos acabado Asia y pasamos a América. Comenzamos América con Venezuela, donde el coche más vendido fue el Toyota Yaris, vendiendo aproximadamente 2.126 unidades. Los venezolanos veo que son bastante listos, ya que comprar Toyota siempre es una buena opción. Seguimos con Argentina, donde el coche más vendido fue un Peugeot, en este caso el Peugeot 208. En Argentina se vendieron de estos casi 30.000 unidades. En Perú el coche más comprado fue el Toyota Hilux, pero la cosa es que no solo fue el más comprado en Perú, aquí va a pasar lo mismo que con África, que van a salir 800 países. Fue el más comprado también en Chile, en Bolivia, en Nicaragua, en El Salvador, en Paraguay, en Perú, en Panamá y en República Dominicana. Y creo que había más, pero es que no los he puesto porque me explotaba la cabeza de cuántos países tenían como favorito al Toyota Hilux, de verdad, muchísimos. Este coche está rotísimo. En Brasil, en el país del fútbol, en el país de la samba, el coche más vendido fue el Fiat Strada, vendiendo alrededor de 145.000 unidades. Me parece una completa locura. Sé que es un país grande con bastante población, pero son muchos coches, muchos. En Uruguay, el Fiat Strada también fue el coche más vendido. Seguimos con Canadá, donde el coche más vendido fue el Ford F-150. Vendió alrededor de 133.000 unidades. Esto incrementó un 8,6% las ventas del Ford F-150 del año 2023. El coche más vendido en Colombia fue el Mazda CX-30. Ya veo que en Colombia tienen buen gusto para los coches. En Estados Unidos, el coche más vendido fue el Toyota RAV4, vendiendo casi 500.000 unidades, una completa barbaridad. También fue el coche más vendido en Puerto Rico y Costa Rica. Acabamos América con México, donde el coche más vendido
fue el Nissan Versa, vendiendo alrededor de 90.000 unidades. Con todo esto hemos acabado América y pasamos al último continente, Europa. Comenzamos Europa con España, donde el coche más vendido fue el Dacia Sandero. ¿Por qué? Porque es bastante barato y en relación calidad-precio está bastante bien. En España se vendieron 32.000 unidades de Dacia Sanderos. También fue el coche más vendido en Albania y en Portugal. En Alemania el coche más vendido fue el Volkswagen Golf, coche que a mí personalmente me encanta y seguro que a muchísima gente también le encanta, seguro que muchísima gente opina igual que yo, ya que el Volkswagen Golf es un cochazo. En Alemania se vendieron en torno a 100.000 unidades, una locura, y 20.000 de ellas se vendieron en tan solo enero y febrero. Austria también tiene a Volkswagen Golf como el más vendido. El más vendido en Bélgica fue el BMW X1. El coche más vendido en Bulgaria fue el Skoda Octavia. Pero es que no solo fue el más vendido en Bulgaria, fue el más vendido en 4 países más. En Estonia, República Checa, Eslovaquia y Croacia. El más vendido en Rumanía fue el Dacia Logan. Seguimos con Rusia, donde el coche más vendido fue el Lada Granta, vendiendo alrededor de 200.000 unidades. Bastantes son, pero es que Rusia tiene muchísima población, muchísima gente vive en Rusia. Continuamos con Turquía, donde el coche más vendido fue el Fiat Egea, seguido muy de cerca, solo por 8.000 es la diferencia, del Renault Clio. El coche más vendido en Holanda, el país que vio nacer a Max Verstappen, fue el Tesla Model Y. Parece que en Países Bajos la gente tiene mucho dinero. También fue el más vendido en Suecia y en Dinamarca. Seguimos con Finlandia, donde el coche más vendido fue el Toyota Corolla. Muy listos los finlandeses, la verdad. También fue el coche más vendido en Polonia. Seguimos con Francia, donde el coche más vendido fue el Renault Clio, producto local, producto de Francia, seguido muy de cerca por el Dacia Sandero. Vendió 90.000 unidades en el año 2024. Nada mal. El Renault Clio también fue el más vendido en Eslovenia. En Grecia, el coche más vendido fue el Toyota Yaris Cross. El coche que se ofrece tanto como híbrido como de gasolina fue el que más compraron los griegos. En Irlanda, el más vendido fue el Hyundai Tucson. Seguimos con Italia, donde el coche más vendido fue el Fiat Panda, vendiendo casi 100.000 unidades. Algo que me pareció algo extraño, aunque bueno, no es tan extraño porque es producto local, Fiat es de Italia, pero es que en España se venden menos de 4.000 de estas al año. Me parece bastante extraño. Pasamos a Inglaterra, donde el coche más vendido fue el Ford Puma, vendiendo 48.000 unidades. En Hungría, el más vendido fue el Suzuki Vitara. Y terminamos el vídeo con Andorra, con el país de los youtubers, con el paraíso fiscal, donde el coche más vendido fue el Porsche 911. Bueno, y con esto hemos acabado el pequeño resumen de los coches más vendidos en cada país del año 2024. Espero que os haya encantado. Nos vemos en la próxima.